Viernes, 14 de junio de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 2029004. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo directo contra un laudo dictado por la Junta Especial número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Aguascalientes. Corresponde a los tribunales colegiados de circuito con residencia en Querétaro. Hechos: los tribunales colegiados de circuito se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo directo promovido contra un laudo dictado por la Junta Especial número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Aguascalientes, que fue suprimida, cuya competencia mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2023 fue asignada a la Junta Especial número 50 con residencia en Querétaro. En el propio acuerdo se creó una oficina auxiliar de la Junta de Querétaro que operará en las instalaciones de la Junta suprimida de Aguascalientes. Mientras que uno sostuvo que era incompetente, pues conforme al artículo 34 de la Ley de Amparo, la oficina auxiliar se ubica en la sede de la autoridad responsable suprimida que dictó la resolución impugnada y porque es donde tendría ejecución material el acto reclamado, el otro concluyó que si bien se creó una oficina auxiliar, ello fue con la finalidad de desahogar la fase de instrucción de los asuntos, sin que del acuerdo aludido se advierta la facultad de ejecutar los laudos dictados. Además de que la Junta sustituta fue la que rindió el informe justificado. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclama en amparo directo un laudo dictado por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se suprimió, cuya competencia fue asignada a otra con residencia en una entidad federativa diversa, el tribunal colegiado de circuito competente por razón de territorio es el que ejerce jurisdicción donde se ubica la autoridad responsable sustituta. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J, 25/98 estableció que cuando la autoridad responsable que está obligada a cumplimentar la sentencia queda impedida porque una reforma constitucional o legal la suprimió o modificó su competencia, quien debe acatar el amparo es la autoridad en que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia. Con motivo del acuerdo referido se suprimió la Junta Especial con residencia en Aguascalientes, por lo que la competencia y los asuntos que se encontraban en trámite ante esta pasaron a la Junta con sede en Querétaro. Debido a ello, se convirtió en autoridad responsable sustituta para todos los efectos jurídicos. El carácter de autoridad sustituta conlleva que al asumir el conocimiento del asunto del cual emana el acto reclamado en el amparo directo, será la única que estará en condiciones de ejecutar la sentencia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 8. Registro digital, 2029006. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es inexistente cuando un tribunal colegiado de circuito analiza la procedencia de la suspensión del acto reclamado consistente en la retención de la licencia de conducir, como una medida cautelar, y el otro la analiza como medida sancionatoria. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron asuntos en los que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de la retención de su licencia de conducir con motivo del programa Conduce sin alcohol de la Ciudad de México. Sin embargo, mientras que uno analizó lo previsto en el último párrafo del artículo 62 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, cuya naturaleza es la de una medida cautelar o provisional, el otro analizó el artículo 68, fracción 3, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, relativo a la suspensión temporal del uso de la licencia de conducir por el plazo de un año. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es inexistente la contradicción de criterios cuando los órganos contendientes se pronuncian respecto de la procedencia de la suspensión contra la retención de la licencia de conducir con motivo del programa Conduce sin alcohol, si uno la analiza como medida cautelar o provisional y el otro como medida sancionatoria. Justificación: cuando un tribunal colegiado se pronuncia respecto de la suspensión del acto reclamado consistente en la retención de la licencia de conducir, en términos de los artículos 50 y 62, último párrafo, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que establecen que en caso de que se certifique que el conductor sobrepasa el límite de alcohol permitido, será sancionado con un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas y 6 puntos de penalización a la licencia para conducir,
Supuesto en el que, el agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá retener la licencia e indicar en la boleta de infracción que se procedió de esa forma, debe entenderse que tal retención se analiza como una medida provisional, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las mencionadas sanciones. Por otra parte, cuando el tribunal colegiado realiza ese análisis a la luz de los artículos 68, fracción 3 y 69 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que prevén la suspensión temporal de la licencia de conducir por el plazo de 1 año cuando el infractor sea sancionado por primera ocasión, debe entenderse que en este caso se concibe a ese acto como una sanción. Si los tribunales colegiados analizan supuestos distintos, no es posible emitir un criterio único en relación con la procedencia de la suspensión solicitada respecto de la retención de la licencia de conducir, ya que no se podría determinar si con su eventual concesión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, pues ello depende de la finalidad que persiga esa retención, ya sea como medida cautelar o sancionatoria y, por tanto, la contradicción de criterios es inexistente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 8. Registro Digital, 202-9015. Tipo, aislada. Interés legítimo en amparo indirecto. Lo tiene la persona secretaria técnica de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, para reclamar la omisión legislativa de crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y vinculados. Hechos: la persona secretaria técnica de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, promovió amparo indirecto contra la omisión legislativa del Congreso del Estado de Oaxaca relativa a la creación de una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura y delitos vinculados, conforme a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La persona juzgadora sobreseyó en el juicio por falta de legitimación de la promovente. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la persona secretaria técnica de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, tiene interés legítimo en amparo indirecto para reclamar la omisión legislativa de crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura y vinculados. Justificación: la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública desarrolla una función social en el combate a la impunidad en caso de denuncias contra actos o delitos de tortura, tratos crueles e inhumanos. Puede promover amparo sin necesidad de hacerlo en representación de alguna persona víctima de dichos ilícitos, cuando reclama la creación de fiscalías especializadas que le permitan cumplir las obligaciones a su cargo, pues al no existir, ello impacta directamente en su función y profesionalización. Considerar lo contrario provocaría la obstaculización del fin que busca alcanzar, lo que abarca el cumplimiento a las normas y ordenamientos que faciliten y eficienticen su función, como la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 202-9022. Tipo: aislada. Pruebas documentales en el juicio de amparo indirecto. Si se ofrecen en la audiencia constitucional con la finalidad de demostrar la actualización de una causal de improcedencia y no obran en el procedimiento de origen, el juez de distrito debe diferirla para dar oportunidad al quejoso de conocerlas y, en su caso, objetarlas, a fin de no violar las reglas fundamentales del procedimiento. Hechos: en el juicio de amparo indirecto, el quejoso se ostentó como tercero extraño por equiparación, al reclamar el emplazamiento al juicio de origen, y la tercera interesada hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 14, en relación con los diversos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, al estimar que la demanda se presentó extemporáneamente, pues el impetrante tuvo conocimiento del acto reclamado a partir de la fecha contenida en una documental privada, en la que hizo propuesta formal para llegar a un arreglo, citando en la misma los datos del juicio natural, así como el estado en que éste se encontraba. Dicha documental fue ofrecida y presentada el día de la audiencia constitucional. El juez federal estimó apto el citado documento como prueba fehaciente para la actualización de la citada causal, ya que no había sido objetada por el quejoso y, por ello, gozaba de plena eficacia. Criterio jurídico:
este tribunal colegiado de circuito determina que si en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto se ofrecen pruebas documentales con la finalidad de demostrar la actualización de una causal de improcedencia y no obran en el procedimiento de origen, el juez de distrito debe diferirla para dar oportunidad al quejoso de conocerlas y, en su caso, objetarlas, a fin de no violar las reglas fundamentales del procedimiento. Justificación: lo anterior, porque el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa, y en cuanto a la documental, es válido que se ofrezca en la propia audiencia, mientras que el precepto 122 de la misma ley dispone que en la citada audiencia las partes pueden objetar de falsos los documentos que cualquiera de ellas haya presentado. Ahora bien, de las tesis de jurisprudencia P/J, 19/2016, décima, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo, Informe justificado. Los documentos anexos a este son susceptibles de objeción de falsedad por parte del quejoso, cuando se ostenta como persona extraña por equiparación, en términos de lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, y P/J, 54/2000, de rubro, Audiencia Constitucional. Debe, en principio, diferirse de oficio cuando los informes justificados no se rinden con 8 días de anticipación a la primera fecha señalada para su celebración, si el quejoso o el tercero perjudicado no tienen conocimiento de su contenido. Se advierte que las constancias que se acompañan al informe justificado son pruebas como cualquier otra aportada por las partes, susceptibles de ser objetadas en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario darles vista con el informe justificado 8 días antes de la celebración de la audiencia, con la finalidad de que se impongan de su contenido. Luego, si una prueba documental privada no se encontraba entre las constancias que se adjuntan al informe justificado, es decir, no obra agregada en el juicio de origen, sino que fue aportada por el tercero interesado al momento de la audiencia constitucional, ocurre similar situación a la prevista por el alto tribunal en los criterios citados, ya que los extremos pretendidos con esa documental privada son probar que el quejoso había tenido conocimiento del juicio natural antes de la fecha que, bajo protesta de decir verdad, señaló en la demanda de amparo, de ahí que es necesario que se dé oportunidad a la quejosa de conocer cabalmente su contenido y, en su caso, de objetarla, por lo que procede el diferimiento de la audiencia constitucional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 202-9024. Tipo, aislada. Recurso de apelación previsto en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Es innecesario agotarlo previamente al amparo directo, contra la sentencia derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves. Hechos: una persona servidora pública demandó la nulidad de la resolución del recurso de revocación que confirmó la diversa del procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves seguido en su contra. Se declaró su validez, por lo que promovió amparo directo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que no es necesario agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, antes de acudir al amparo directo, cuando se reclama la sentencia derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves. Justificación: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho fundamental de acceso a la justicia implica que toda persona debe contar con un recurso eficaz y sencillo contra violaciones a derechos humanos, y que constituye una obligación para los tribunales resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitar formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. El artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo regula la excepción al principio de definitividad relativa a que no es necesario interponer recurso ordinario cuando deba realizarse una interpretación adicional al contenido de la norma que regula su procedencia. El artículo 96, fracción 2, de la Ley de Justicia Administrativa Local establece que las sentencias definitivas podrán ser impugnadas a través del recurso de apelación cuando el asunto sea de cuantía indeterminable. Si bien se reclamó en el juicio de origen la resolución de un procedimiento de responsabilidad administrativa de servidores públicos que ordenó la destitución en el cargo e inhabilitación temporal, se actualiza el citado caso de excepción, toda vez que estimar que procede el recurso de apelación en atención a que el asunto no es de cuantía determinada o determinable, exige acudir a interpretaciones adicionales para su procedencia,
pues el artículo 60, numeral 1, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de dicha entidad federativa prevé que el recurso de apelación procede contra la resolución dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad por faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos, por lo que en el caso de las faltas no graves, no es jurídicamente correcto exigir a los quejosos la interpretación de un precepto en relación con el contenido de otro para deducir la procedencia de un recurso contra determinado acto no previsto como impugnable en la última ley señalada, lo que supone además un avance al principio de progresividad de las normas para acceder al servicio de administración de justicia bajo la óptica de la Ley de Amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 6 de 8. Registro Digital, 202-9030. Tipo, Jurisprudencia. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene legitimación para promover amparo indirecto contra determinaciones que confirmen el no ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos fiscales o desechen los medios de impugnación ordinarios interpuestos en su contra. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si no obstante que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el carácter de víctima u ofendida en procesos penales por delitos fiscales, tiene legitimación para promover amparo indirecto contra acuerdos ministeriales de no ejercicio de la acción penal. Mientras que uno estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción I, último párrafo y séptimo, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afectaba sus intereses patrimoniales, aunado a que la interpretación de la primera sala de la Suprema Corte sobre la reforma al artículo 92 referido no era vinculante, al haberse aprobado por mayoría de 3 votos, amparo directo octubre de 2021, los otros, basándose en el mismo asunto, determinaron que sí tenía legitimación para instar la acción constitucional. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene legitimación para promover amparo indirecto contra el acto que confirma el no ejercicio de la acción penal por la comisión de un delito fiscal o que desecha el medio de impugnación interpuesto contra esa decisión. Justificación: el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intervenir en los procesos penales relacionados con delitos fiscales, la reconoce como víctima u ofendida en tales casos, y en consecuencia, la legitima para promover el juicio de amparo indirecto. Dicho reconocimiento se reitera en que al resolver el amparo directo octubre de 2021, la primera sala del Alto Tribunal señaló que los delitos fiscales no solo perjudican al fisco federal, sino también al patrimonio de la sociedad en general. Por tanto, reconocer a dicha dependencia como víctima u ofendida en estos casos es coherente con el interés general de proteger el patrimonio social y el erario público, lo que permite que los contribuyentes exijan, a través de esta entidad, que los delitos fiscales no queden impunes y que se repare el daño causado. La legitimación en los términos descritos no puede determinarse exclusivamente con base en disposiciones generales, sino que debe interpretarse en el contexto del artículo 92 mencionado, el cual justifica su participación activa en los procesos penales y juicios relacionados con este tipo de delitos. Por consiguiente, en los procedimientos penales se debe conferir una calidad específica que le permita promover el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 5, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo y no del diverso séptimo, de este ordenamiento jurídico. En el amparo en revisión 798/2023, la primera sala confirmó la constitucionalidad del artículo 92 indicado y sostuvo que la Secretaría puede participar activamente en estos procedimientos para asegurar la reparación del daño causado al sistema tributario y al patrimonio nacional, sin que ello implique suplantar al Ministerio Público en sus responsabilidades, sino más bien le otorga la capacidad de colaborar con el proceso penal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 8. Registro Digital, 202-9031. Tipo, Jurisprudencia. Sentencias concesorias en amparo directo. No resulta una exigencia que se inserte en su parte considerativa y en el resolutivo relativo, un apartado en el que se especifiquen los plazos, requerimientos y apercibimientos para asegurar su cumplimiento, artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo.
Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si en la parte considerativa de las sentencias concesorias de amparo, así como en sus puntos resolutivos, debe insertarse un apartado en el cual se fijen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debe acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo. Mientras que uno incluyó un considerando relativo a las medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria y un punto resolutivo en el que requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la sentencia en los plazos señalados, los otros implícitamente decidieron no adicionar alguna consideración o apartado relativo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es una exigencia que en las sentencias concesorias de amparo, particularmente en su parte considerativa y resolutiva, se fije el plazo con que cuenta la autoridad para acatar dicho fallo y los apercibimientos y / o señalamientos de las consecuencias legales ante su incumplimiento, ya que el requisito contenido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo se satisface cuando se establecen con claridad los efectos en que se traduce dicha concesión. Justificación. De la interpretación de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se advierte que el órgano jurisdiccional debe precisar los efectos en los que se traduce la concesión del amparo, así como los supuestos en los que las autoridades responsables deben actuar atendiendo a la naturaleza positiva o negativa del acto o cuando éste implique una omisión, a fin de restituir a la persona quejosa en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual constituye el parámetro que deben seguir las autoridades para acatar el fallo protector. Sin embargo, no es una exigencia que en dicha sentencia se inserte un apartado en el que se especifiquen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que las autoridades responsables deben acatar el fallo para asegurar su cumplimiento, ni que ello se refleje en un punto resolutivo, pues esas medidas corresponden a la etapa de ejecución del juicio de amparo, la cual inicia una vez que la sentencia causa ejecutoria y se ordena su notificación en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia. Por lo que es hasta ese momento cuando se deberá formular cualquier requerimiento a las autoridades vinculadas para cumplir con el fallo, otorgándoles un determinado plazo para ello y apercibiéndolas para el caso de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a la imposición de multas o, en su caso, a la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Primera Sala. 8 de 8. Registro digital, 2029033. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra los actos y expresiones de acoso, represalia o denostación del presidente de la República durante sus conferencias de prensa, que impliquen intromisiones a los derechos humanos de las personas periodistas. Hechos. En amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva a una persona periodista contra declaraciones del presidente de la República y su vocería, en las cuales la estigmatizó, y se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de emitir en su contra cualquier manifestación o declaración pública que pusiera en conocimiento del dominio público información íntima y privada o se abstuvieran de decir que es una persona mala, vil, de malas entrañas, irresponsable, perversa, o cualquier otro adjetivo calificativo o acepción en la sección, quién es quién en las mentiras de la semana, dentro de las conferencias de prensa denominadas mañaneras, y que, en caso de hacerlo, debían mencionar y exhibir las pruebas que sustentaran su dicho y otorgar el derecho de réplica dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se realizaran. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los actos y expresiones de acoso, represalia o denostación realizados por el presidente de la República o su vocería durante sus conferencias de prensa, que impliquen intromisiones a los derechos humanos de las personas periodistas, derivado de sus opiniones, publicaciones o críticas al gobierno. Justificación. Conforme a los artículos 6, 7, 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un análisis de la apariencia del buen derecho, el presidente de la República y su vocería, durante una conferencia de prensa organizada con recursos estatales y en un espacio de difusión de derecho público, actúan en ejercicio de sus funciones de comunicación, información, transparencia y rendición de cuentas, por lo que sus actos de difusión están subordinados a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. El presidente de la República es titular del derecho humano a la libertad de expresión,
solo que esta termina donde comienza la libertad de prensa y los derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo. Su libertad de expresión debe ejercerse en clave de información pública y rendición de cuentas, en concordancia con los principios de veracidad, objetividad, neutralidad, institucionalidad y en respeto absoluto a los derechos humanos, a la protección de los datos personales, a la vida privada y al honor, pues la violencia y estigmatización contra las personas que ejercen el periodismo inhibe la libertad de prensa, genera una huella permanente sobre su vida privada y fomenta un riesgo de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública, lo cual se robustece con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2022, en el que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión calificó a nuestro país como uno de los más peligrosos y letales para la prensa en la región y en el mundo, y expuso que la intensidad de la violencia contra la prensa está acompañada de un discurso oficial de estigmatización a la prensa por parte de autoridades, especialmente impulsado por el Poder Ejecutivo a través de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, de las conferencias de prensa presidenciales. Si bien la violencia y la estigmatización contra la prensa son fenómenos con orígenes y responsabilidades diferenciales, el discurso estigmatizante de funcionarios públicos dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y los riesgos de la labor informativa, y fomenta un contexto de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública. En la inteligencia de que el presidente de la República puede realizar críticas al contenido de las notas de prensa, sin amedrentar ni incorporar descalificaciones personales en agravio de las personas periodistas. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.